Bueno, entonces llegamos un poco al punto de, em, ya conocemos qué es el derecho a la integridad personal, ya conocemos cómo está regulado, con qué instrumentos está regulado, y también sabemos qué elementos contiene la prohibición de tortura, que es, digamos, el corazón de este derecho. Una de las cuestiones que yo les comenté es debate sobre qué conducta puede ser calificada como tortura y qué conducta puede ser calificada como un trato inhumano, degradante o una violación de la integridad personal que no digamos, llega al grado de severidad para ser considerada tortura. Y bueno, aquí hubo una discusión muy fuerte cuando se reguló o cuando digamos, se suscribieron las convenciones internacionales, sobre todo la de ONU, que es la primera, en el cual se discutía cómo establecer esta diferencia, qué conducta es tortura y qué conducta no, cómo se hace, se hace una lista de las conductas que se prohíben, qué criterios se establecen, o sea, cuáles son los elementos, digamos, que, que en algún punto van a definir dónde estamos parados y dónde no. Entonces, aquí, digamos, esta discusión se zanja digamos, respecto de la regulación de las convenciones internacionales, se decide no establecer una lista de conductas que son calificadas como torturas, conductas, digamos, números clausus, se llama como un listado taxativo de conductas que digamos, de verificarse este tipo de trato, por ejemplo, digamos, lo que se conoce como el submarino seco o el pasaje de corriente eléctrica o la experimentación científica en personas, digamos, todo tomado de la práctica, digamos, real, histórica, ¿no? De las fuerzas de seguridad. Entonces, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Establecemos una serie de conductas que son consideradas como torturas y el resto son violaciones a la integridad personal o tratos inhumanos, pero no son tortura. Realmente no prima esta posición. Lo que queda, digamos, es la regulación de los elementos y la idea que luego van a desarrollar los tribunales internacionales de que en realidad la diferencia entre un trato que es considerado como tortura o un trato inhumano o degradante, que ya le dije que también era objeto de la protección al derecho a la integridad personal, es un poco, tiene que ver con digamos, con la intensidad del sufrimiento, la intensidad perdón, no la intensidad del sufrimiento, sino la intensidad y severidad de digamos, el daño realizado o, digamos, generado a una persona. ¿Sí? Entonces, aquí es interesante, digamos, en el ámbito del sistema universal hay una observación general muy importante del Comité de Derechos Humanos, es decir, el órgano encargado de aplicar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que dice básicamente que para, digamos, delimitar si nos encontramos frente a una violación a la prohibición de tortura o un trato inhumano degradante, tenemos que mirar la clase de trato proporcionado, es decir, cuál fue el método del trato utilizado. Yo le decía, puede ser pasaje de corriente eléctrica, puede ser un golpe con un elemento, digamos, contundente, puede ser un golpe de puño, bueno, es decir, la clase del trato, el propósito del trato, ¿sí? Y la severidad del mismo, ¿sí? Eh, Estos son elementos que son importantes como para darse una idea, de ver en cada caso concreto, darse una idea de, bueno, la gravedad digamos, de la conducta. Pero si vamos al sistema interamericano, también el sistema interamericano amplía un poco más y dice, bueno, digamos, la clase, el propósito y la severidad del trato, de la conducta del funcionario o de la persona actuando en intención del funcionario es importante, pero también es importante las secuelas que dejen las víctimas, o sea, cuál es el resultado de eso. Eso me va a definir si fue tortura o no. Y si tengo que ver a las secuelas, también tengo que ver las características personales de la víctima. No es lo mismo infringir un trato a una persona con discapacidad o a un niño que a alguien que no lo sea. Entonces, ahí es como que el espectro digamos, de posibilidades se amplía bastante más eh, con, digamos, bastante criterio. Entonces, el grado de sufrimiento empieza a ser, digamos, considerado para la Convención Internacional y para la mayoría de los tribunales como un elemento fundamental para definir si estamos dentro de
una violación a la prohibición de tortura. El trato también es importante, ¿sí? El propósito del trato, ¿sí? Y las circunstancias particulares de la víctima también son importantes. Entonces, ven, eh, que también, digamos, la duración del castigo, esto es algo que entra dentro de, digamos, el examen sobre el tipo de trato. O sea, si ustedes ven casos muy importantes como Cantoral Benavides, Suárez Rosero, resueltos en principios del 2000 por la Corte Interamericana, van a ver que ahí la Corte empieza a calificar el aislamiento prolongado y la incomunicación de personas privadas de libertad como un trato que viola la prohibición de tortura, ¿sí? Entonces, algo que quizás antes no estaba tan, digamos, claramente delimitado. ¿Sí? En el caso Caesar, que es un caso contra Trinidad y Tobago, que quizás es mucho más claro, porque ahí lo que se discutía era la aplicación de penas corporales. Existía en Trinidad y Tobago una regulación, básicamente estaba en el Código Penal una sanción de aplicar, digamos, fustazos, ¿sí? Con un instrumento llamado, digamos, el gato de 9 colas. Si no mal recuerdo, no me acuerdo si eran 7 o 9 las colas del gato, pero básicamente es un látigo, ¿sí? Y eso estaba previsto en el Código Penal. Entonces, aquí también la Corte Interamericana califica esto como una pena corporal, como violatoria a la integridad personal, y dice la intensidad en el castigo es un criterio también para delimitar si estamos dentro de la prohibición de tortura. Pero también dice hay determinados castigos o determinadas conductas, como por ejemplo el castigo con el látigo previsto en el ordenamiento penal, que de por sí entran dentro de conductas prohibidas por la prohibición de tortura. O sea, acá ya no tengo que examinar mucho más. Si sé que hay un látigo, ya sé que estamos, digamos, parados en este casillero. Eh, Bien, entonces, como un poco a modo como para ir cerrando, podríamos decir que la intensidad es el criterio, hay cierto margen de discrecionalidad evaluando la totalidad de las circunstancias que involucran una conducta determinada por parte de los organismos internacionales para calificarla como tortura o como un trato inhumano. Pero los criterios que van a utilizar son estos que venimos mencionando, ¿sí? Eh, Ahora bien, es interesante también saber que la distinción es importante a los efectos de las otras obligaciones que acarrea, digamos, la prohibición de tortura, que están contenidas en la misma convención internacional, en la convención de la ONU, pero también en la convención interamericana. Por ejemplo, cuando estamos, digamos, la prohibición de tortura acarrea la obligación de que ninguna orden de un superior puede ser invocada como exhibición de responsabilidad por haber cometido torturas. Esto se llama la prohibición de obediencia debida, que ustedes habrán escuchado bastante. ¿Sí? Yo no puedo invocar, si yo recibo una orden de infringir un trato que puede ser considerado como tortura a un prisionero o a una persona que está bajo custodia, yo no puedo invocar la orden de un superior para eximirme de mi responsabilidad en materia penal. Entonces, fíjense, digamos, la verdadera conducta. ¿Eh? O sea, tengo que prever que esa orden es una orden ilegal, es una orden que viola la prohibición de conducta. La otra obligación es la que se conoce en derecho penal como la teoría del fruto del árbol venenoso. Cualquier tipo de prueba obtenida mediante el castigo, digamos, mediante un trato que digamos, entra dentro de la prohibición de tortura, es una prueba que no puede hacerse valer en ningún tipo de procedimiento. Es una prueba que tiene que caer, ¿sí? Por eso se llama teoría del fruto del árbol venenoso. ¿Eh? ¿Sí? El fruto, la prueba de un árbol que está envenenado por digamos, la aplicación de tormentos es absolutamente válido. ¿Sí? Otra obligación muy importante que no vamos a desarrollar mucho porque involucra cuestiones bastante complejas, pero es que una persona que ha sido... Los estados tienen la obligación de, respecto de una persona que ha cometido torturas, ¿sí? O que es, digamos, investigada por la comisión de torturas, tienen obligaciones digamos, de juzgarla en su territorio
o extraditarla a otro territorio, pero no la pueden dejar, digamos, sin juzgamiento. Esto ocurre, se llama la obligación de extraditar o juzgar, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con que eh, ningún tipo de planteo jurisdiccional es válido para eximir el juzgamiento de una persona por haber sido autor del delito digamos, de torturas. ¿Sí? Ningún tipo de planteo jurisdiccional es válido. Si se plantea que la persona no está en el estado donde se cometieron los hechos, entonces ese estado igualmente puede establecer jurisdicción. ¿Sí? Y si no la establece, tiene que enviar a la persona al lugar donde se cometieron los hechos, pero no puede dejarlo sin juzgar. Otra de las obligaciones es que no hay estado de necesidad justificante, es decir, no existe como eximente de responsabilidad que yo esté en un estado de necesidad para justificar eh, mi actuación, digamos, en la comisión de actos de tortura. Eh, Y otra de las obligaciones muy importantes, que es la obligación de tipificar como delito. Los estados están obligados a tipificar estas conductas en su derecho interno y garantizar remedios que examinen el caso en forma imparcial, es decir, una investigación independiente e imparcial. La obligación de proceder de oficio frente a la comisión de estos hechos. Ustedes seguramente la vieron en el caso Bayarri, que tenemos como lectura obligatoria, y el derecho a una compensación adecuada a las víctimas. Bueno, esto sería, digamos, lo más importante. Y lo otro que podríamos agregar es cómo proceder ante una violación a la integridad personal o ante un caso de torturas. Esto es, digamos, un poco aplicación de lo que hemos visto hasta ahora. En el ámbito local, ante un caso de torturas, procede, por supuesto, la denuncia penal por ser un delito, en 144 bis y ter, y a la vez también para evitar el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de una persona, es decir, para proteger la integridad personal de una persona que está privada de su libertad, la herramienta apta para remediar esto es el habeas corpus, como hemos mencionado. ¿Sí? En el ámbito internacional tenemos los mecanismos internacionales tanto de la ONU como del sistema interamericano. En el sistema interamericano tenemos la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana una vez agotados los recursos internos, ¿sí? Invocando tanto la Convención Americana como la Convención Interamericana de Protección de la Tortura, que la Comisión ya ha dicho que es parte, digamos, que tiene competencia para examinar estas violaciones a esta convención. ¿Sí? Y eventualmente se puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito de la ONU tenemos la posibilidad de recurrir a los comités de la ONU, puede ser el comité creado por la Convención contra la Tortura de la ONU, que es el Comité contra la Tortura, que establece un mecanismo de denuncias individuales, eh, eh, como ya explicamos. También el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por el artículo 5 de violación de la integridad personal, establecen esa posibilidad. Obviamente hay que agotar los recursos internos. Y la posibilidad también de ir a los grupos que se conocen como grupos especiales, procedimientos especiales de la ONU, que es, pongámosle, el relator especial eh, sobre derecho a la tortura, sobre derecho, perdón, sobre prohibición de tortura, eh, que también tiene un procedimiento de quejas individuales mucho menos reglado y más informal que lo que es el procedimiento de los comités, ¿sí? Pero que también es importante para producir ante un caso muy urgente lo que llaman como urgent appeals, o sea, llamamientos urgentes de estos grupos de trabajo o relatores a los estados para que pongan fin a una determinada situación grave y urgente. ¿Sí? Y por supuesto tenemos también el sistema digamos, de informes periódicos, que es un sistema que apunta a un, digamos, cambio progresivo de las políticas y las prácticas que posibilitan este tipo de hechos. Bueno, eso sería lo más importante, así que nos vemos el martes.